En esta era de la información, donde cualquiera con acceso a Internet tiene la capacidad de extraer de un pozo de conocimiento casi sin fondo, los estudiantes de fenómenos inexplicables siempre deben considerar la posibilidad de que cualquier reporte moderno de fantasmas, hombres salvajes, ovnis y otros fenómenos paranormales no sea cierto, o percepción extrasensorial que se les presente es en realidad una obra de ficción, elaborado por alguien con buen conocimiento del misterioso tema con el que afirmaban haber tenido un encuentro. Por la misma razón, la relativa escasez de conocimiento disponible para la persona promedio antes de la era digital, y especialmente antes de la aparición de revistas populares, hacen que las extrañas experiencias reportadas durante esos periodos sean aún más intrigantes. La posibilidad de que tales informes se deriven de cuentas de fenómenos similares es considerablemente menos probable. Estos viejos cuentos de sucesos extraños, especialmente cuando su oscuridad los ha confinado a las páginas de los libros de historia, prácticamente desconocidos fuera de los círculos académicos. Y se vuelven aún más convincentes cuando perfectamente con el moderno. Relata las mismas cosas. Estas intersecciones de historia y misterio ocurren con sorprendente frecuencia en los escritos de Paul Kane, un artista irlandés canadiense que, a mediados y finales de la década de 1840, en el apogeo del imperio del comercio de pieles de la Compañía de la Bahía de Hudson, viajó a través de Norteamérica, espalda de arma, acompañando varias brigadas de piel APC. Aunque más conocido por la pintura, él produjo, basado en dibujos que hizo a lo largo de su viaje, de una memoria, artista entre los indios de Norteamérica, de Canadá a la isla de Vancouver en Oregón, a través del territorio de la Compañía de la Bahía de Hudson y de regreso, contiene algunas de las historias más extrañas que jamás hayan salido de la selva canadiense. El libro de Kane está lleno de todo tipo de aventuras escalofriantes e interludios cómicos, caminos que iluminan los detalles de la vida cotidiana durante ese periodo particular de la historia del comercio de pieles. En esta pieza exploraremos algunas de esas historias, junto con las fascinantes contribuciones de Paul Kane a los misterios del comercio de pieles canadiense. Paul Kane nació en el condado de Cork, Irlanda, el 3 de septiembre de 1810, en una familia de 10. Cuando tenía unos 10 años, su familia se trasladó a York, Alto Canadá, hoy en día Toronto, Ontario, donde su padre, mi padre, un ex caballista del Ejército Real Británico, adoptó una nueva profesión como comerciante de licores. Mientras estudiaba pintura en el Colegio Superior de Canadá en York, Kane se llenó de un deseo de ver el mundo. Quizás ansioso por posar sus ojos en edificios, lugares emblemáticos y otras escenas que podrían inspirar su arte. En 1840 viajó por el río Mississippi hasta Nueva Orleans y en 1842 emprendió un gran tour por Europa, un rito de paso esencial para cualquier artista del siglo XIX. Durante 2 años, Kane viajó por Italia, estudiando las pinturas y esculturas de maestros del Renacimiento como Rafael, Murillo y Donatello. Después de viajar por Suiza y Francia, decidió pasar el invierno en Londres, Inglaterra. En ese corazón del Imperio Británico, Paul Kane conoció a George Catlin, un artista estadounidense que había pasado la última década viajando a lo largo de los ríos Mississippi y Missouri, pintando a los nativos americanos que encontraba en el camino, quien estaba en Londres con el propósito de publicitar su colección a posibles mecenas europeos. Muchos de los sujetos de las pinturas de Catlin, particularmente aquellos pertenecientes a las tribus del Alto Missouri, habían sido introducidos recién a los hombres blancos y a la cultura euroamericana, y practicaban una forma de vida antigua que Catlin sospechaba estaba desapareciendo rápidamente. Catlin creía que era el deber del artista ilustrar estas culturas moribundas para la posteridad, e incluyó esa tesis en su libro de 1951, Cartas y notas sobre las costumbres, usos y condiciones de los indios de América del Norte, donde detalla sus aventuras en el oeste americano. Inspirado por Catlin, Kane decidió emprender un proyecto similar en Canadá. Después de ganar suficiente dinero para pagar algunas deudas que había acumulado en Europa, regresó a Toronto en el invierno de 1844-45, equipándose con un diario, un cuaderno de dibujo, una caja de pinturas, un arma y un lápiz, y un stock de munición. Partió de Toronto el 17 de junio de 1845 con la intención de viajar a la costa del Pacífico. Cronicaría sus aventuras en su diario de viaje, del cual sacaría material más tarde para producir su libro de 1859. Kane viajó por tierra hasta el lago Simcoe y luego en vapor y canoa. Se abrió camino a través de los grandes lagos hasta el puesto de comercio de Sault Ste. Marie en el río St. Mary, entre el lago Superior y Huron. Al enterarse de sus intenciones, el factor del fuerte en Sault Ste. Marie aconsejó a Kane no viajar solo al interior.
En lugar de eso, lo alentó a acompañar a una brigada de canoas de la compañía de la bahía de Hudson el próximo año. Kane siguió el consejo del Factor, pasando el resto del verano en la isla Mackinac, entre los Ottawa y los Ojibwe, y en una aldea india menominee en las orillas de lo que ahora es el lago Winnebago de Wisconsin, donde fue introducido a la práctica de la pesca nocturna. Orkin comenzó su viaje a través del continente la primavera siguiente. En marzo de 1846, se dirigió desde Toronto hasta Lachine, un punto histórico de embarque para comerciantes de pieles en la isla de Montreal. Allí se reunió con Sir George Simpson, el gobernador de la compañía de la bahía de Hudson, quien hizo arreglos para que lo acompañara en la brigada de primavera de la HBC. El viaje de Kane a través de los Grandes Lagos estuvo marcado por una serie de pequeñas aventuras. Lo más interesante ocurrió cuando un vapor al que el artista esperaba abordar partió de la isla Mackinac, cerca de la unión de los lagos Huron y Michigan, sin él. En un intento desesperado por alcanzar el barco, y a pesar de las nubes amenazantes que indicaban la probabilidad de una tormenta inminente, Kane contrató a 3 chicos para que lo ayudaran a remar toda la noche desde esa isla hasta Sault Ste. Mary. Después de una noche de violento esfuerzo, escribió: después de encontrarse con todo tipo de lugares equivocados y dar marcha atrás, después de rendirse media docena de veces en desesperación, y con la misma frecuencia, renovando la lucha, nuestros esfuerzos fueron coronados con éxito. El viaje en ninguna ocasión anterior se había realizado en tan poco tiempo bajo circunstancias correspondientes, y hasta el día de hoy, la empresa sigue siendo mencionada como una aventura bastante notable en Máchina y el zoológico. Kane se dirigió hacia el extremo oeste del lago Superior, donde logró unirse a un grupo de viajeros que se dirigían hacia el oeste por un sendero arduo llamado el Grand Portage. Estos sirvientes contratados de la HBC se dirigían hacia Norwayhus, un puesto de comercio en las orillas norteñas del lago Winnipeg. Unos días después de iniciar su viaje, en la tarde del 1 de junio de 1846, Kane tuvo su primer encuentro con uno de los misterios del interior de Canadá. En uno de los canales, en el Grand Portage, Kane y sus compañeros encontraron a una familia de indios Salto, de quienes compraron algo de esturión seco. La mujer, escribió Kane en sus memorias, llevaba un vestido de piel de conejo. Aprendí más tarde que eran considerados caníbales. El término indio para ello es Wendigo, o alguien que come carne humana. Hay una superstición. Su creencia entre los indios. El Wendigo asesinado por cualquier cosa que no sea una bala de plata. Katie procedió a contar una historia. Le contaron sus compañeros sobre un evento que se dice ocurrió hace algunos años. A esta historia, un invierno, un padre y a su hija mataron y comieron 6 miembros de su propia familia en un esfuerzo por aliviar su propia hambre. Solo después hambre. Acamparon cerca de un viejo indio. Mujer indígena con la que estaban familiarizados. La anciana, viendo que el padre y la hija estaban solos, sospechando sabiamente que algo siniestro había ocurrido, como precaución, hizo que la entrada de su cabaña fuera resbaladiza, vertiendo agua sobre ella y dejándola congelar. Esa noche permaneció despierta y escuchó en busca de intrusos, manteniendo un hacha al alcance. Cerca de la medianoche, escuchó crujir la nieve bajo los pies, fuera de su morada. Al asomarse por una grieta de su cabaña, vio a la chica parada afuera, aparentemente escuchando, en un intento de averiguar si la anciana estaba dormida o no. La mujer fingió roncar, lo que llevó a la chica hambrienta a correr hacia la entrada de su cabaña. Resbalando en el hielo frente a la entrada, la chica se cayó en la tienda de campaña, donde la anciana le partió la cabeza con un hacha. Temiendo que el padre de la chica la buscara para matarla antes del amanecer, la anciana salió de su vivienda y se retiró a la oscuridad de la noche. Sus temores estaban justificados. Más tarde esa noche, el padre, que había estado acechando cerca en la oscuridad, se deslizó en la cabaña de la anciana, donde esperaba encontrar a su hija desmembrando el cadáver de la anciana. Cuando vio el cuerpo de su hija, el hambre consumió sus sentidos. Sin dudarlo un instante, procedió a devorar sus restos. Los wendigos, concluyó Kane, son vistos con temor supersticioso y horror por todos los indios, y cualquiera que se sepa que ha comido carne humana es rechazado por los demás. Se supone que una vez que lo han probado, lo harían de nuevo si tuvieran la oportunidad. Por lo tanto, están obligados a hacer sus cabañas a cierta distancia del resto de la tribu, y los niños son especialmente mantenidos alejados de ellos. Sin embargo, no son molestados ni heridos de ninguna manera, sino que parecen ser más bien compadecidos por la miseria que deben haber sufrido antes de llegar a este estado.
No creo que ningún indígena, al menos ninguno que haya visto, comería a su semejante excepto bajo la influencia del hambre. Tampoco creo que haya ninguna tribu de indios en el continente norteamericano a la que se le pueda aplicar correctamente la palabra caníbal. Kane acompañó a los Voyagers hacia el noroeste hasta el río Winnipeg, donde se separaron, y viajó al sur hacia la colonia Selkirk, un asentamiento escocés HPC en el valle del río Rojo. Esta área es la patria histórica del pueblo Métis. Gente, una nación híbrida nacida de comerciantes de pieles franco-canadienses y mujeres de las primeras naciones, quien tenía su propia forma única de vivir, con elementos de ambas culturas de las que provenía. Esperando dibujar una casa de búfalos Métis, Kane se dirigió a la pradera de Manitoba con una carta del río Rojo y se unió a una banda Métis. El pintor consiguió su deseo y más. Tras observar a cazadores Métis perseguir búfalos desde lejos, los anfitriones de Caín encontraron un rebaño mucho mayor compuesto únicamente por toros, e invitaron al pintor a participar en la caza él mismo. Después de ajustar sus monturas y cargar sus mosquetes, Caín y sus compañeros de caza se dirigieron al rebaño. Cuando su presa emprendió el vuelo, los cazadores espolearon sus monturas a galope tendido y cabalgaron en medio de los animales en fuga. Caín describió el espectáculo en sus memorias, escribiendo: "La escena se volvió de intensa emoción". Los enormes toros atronaban sobre la llanura en una confusión desenfrenada, mientras los cazadores intrépidos cabalgaban temerariamente en medio de ellos, manteniendo un fuego incesante a solo unos metros de distancia de sus presas. Tras la caída de cada búfalo, el cazador exitoso simplemente lanzaba algún artículo de su vestimenta, a menudo llevado únicamente para ese propósito, para señalar su presa, y luego se lanzaba a por otro. Estas marcas rara vez se disputan, pero en caso de duda sobre la propiedad, la carcasa se divide por igual entre los reclamantes. Después de presenciar un encuentro tenso entre los Métis y un grupo de Sioux enemigos, Kane regresó al valle del río Rojo y viajó hacia el norte hasta el fuerte Bajo Garry, o el fuerte de piedra, justo río arriba del lago Winnipeg. Allí subió a un sloop de la HBC con destino a Norway House, en el extremo opuesto del lago. Permaneció en ese puesto comercial del norte hasta el 14 de agosto, cuando se unió al Columbia Express, una flotilla de barcos al estilo vikingo York que había llegado recientemente desde York Factory. Bahía, la sede de la HPC en la bahía de Hudson, que se dirigía hacia la costa pacífica. Esta brigada en particular llevaba pieles de nutria destinadas a los rusos, como pago por el uso de su territorio en el noroeste del Pacífico por parte de la HBC. Kane y sus nuevos compañeros navegaron hacia el oeste a través del lago Winnipeg y subieron por el río Saskatchewan, haciendo paradas en los fuertes Carleton y Pitt. Siguieron el río hacia el oeste a través de las praderas hasta el fuerte de Edmonton, durante lo cual sobrevivieron un enfrentamiento con un oso grizzly de la pradera. Rodearon un cementerio Cree lleno de los cadáveres de un grupo completo que había sido aniquilado por la viruela, y presenciaron un tipo especial de caza de búfalos de los Cree de las llanuras. La historia posterior quizás vale la pena volver a contar aquí, ya que desafía un mito común sobre la vida en la frontera, enseñado a los niños en casi todas las escuelas canadienses. En el río Saskatchewan del norte, Kane y sus compañeros se encontraron con un grupo de cazadores Cree, quienes habían construido un corral de búfalos, o corral, en el que habían logrado conducir a una manada de bisontes. Tan pronto como todo el rebaño está dentro del corral, Kane escribió: "La entrada se cierra inmediatamente con troncos. Una vez dentro del recinto, los indios los despachaban rápidamente con flechas y lanzas. Los indios destruyen innumerables búfalos de esta manera, aparentemente solo por el placer de hacerlo. Yo mismo he visto un corral tan lleno de sus cadáveres que apenas podía imaginar cómo el recinto pudo haberlos contenido estando vivos. No es inusual conducir entre tantos que su masa total presiona las barreras hacia abajo. Miles de ellos son asesinados anualmente de esta manera, pero ni uno de cada 20 se utiliza de alguna manera por los indios, por lo que miles se dejan pudrir donde caen. Escuché de un corral, demasiado lejos de mi camino directo para visitar, formado enteramente de huesos de búfalos muertos que habían sido cazados en un corral anterior en el mismo lugar, amontonados en un círculo, de manera similar a los troncos descritos anteriormente. Esta falta de previsión, al no guardar la carne, a menudo los expone a grandes dificultades durante las estaciones del año en que el búfalo migra al sur. En la última etapa del viaje hacia el fuerte Edmonton, justo antes de llegar al corral de búfalos, ocurrió un incidente cómico que involucró a Robert Rundle, un misionero de Cornualles que se había unido al grupo en Fort Carlton, por quien se nombró el famoso Monte Rundle de Banff. Ansioso por llegar al fuerte Edmonton,
Kane, Robert Rundle y el señor Roward, el factor principal de York Factory, con la ayuda de un cazador Cree, decidieron avanzar a caballo por delante de los barcos de York. Durante su partida, Rundle hablaba con un gato doméstico que había llevado consigo en el pecho de su cama. Abrigo atando una cuerda alrededor del cuello del gato y asegurando el otro extremo al pomo de su silla de montar para que no pudiera escapar. Tan pronto como el caballo comenzó al trote, el pasajero felino saltó del ojal de Rundle para asombro y horror del indio, para quien parecía que el gato había materializado de la nada. El gato se balanceaba del hilo al que estaba sujeto. Este movimiento pendular hizo que el gato entrara en contacto con la pata del caballo, que instintivamente arañó. El caballo, en respuesta, se encabritó salvajemente, lanzando a Rundle por los aires. Todos los presentes se retorcían de risa, escribió Kane, a lo que los indios añadieron gritos y alaridos como acompañamiento, haciendo la escena indescriptiblemente cómica. La vida de Puss se salvó porque el cordón se rompió, pero la dejamos atrás para que los hombres la trajeran en los botes, evidentemente para el pesar de su maestro, a pesar de la gran risa que habíamos tenido a su costa. En el fuerte Edmonton, Kane se unió a una parte de 20 hombres del Columbia Express, compuesta casi enteramente de viajeros iroqueses, y viajaron con ellos a caballo a través de la pradera hacia el río Athabasca en el norte. Continuaron por ese río hacia las montañas rocosas. En el camino, el grupo pasó por la desembocadura de lo que hoy se conoce como Arroyo del Viejo, que Kane llamaba el Río del Viejo, escribiendo: «Los indios dicen que un espíritu maligno bajó una vez por este río, que es tan rápido que ninguna canoa puede subirlo, y al llegar a su desembocadura, donde se une a la Athabasca, bajó 5 pasos». Estos rápidos están a 1 milla de distancia, después de lo cual regresó y subió por su propio río, y desde entonces no se ha sabido de él. La empresa continuó hacia arriba por el Athabasca, haciendo una parada en un puesto de HPC llamado Jasper House, y procedió a través del paso de Athabasca. El 15 de noviembre, llegaron a un lugar llamado Bodencampment, donde fueron recibidos por un grupo de bienvenida, y abastecidos con provisiones frescas para su posterior viaje en canoa por el río Columbia. «Pocos que lean este diario», escribió Kane en sus memorias. «Rodeados por las comodidades de la vida civilizada, podremos imaginar la satisfacción sincera con la que cambiamos el cansado raquetón por el cómodo bote, y la dolorosa ansiedad de apetitos medio satisfechos por una despensa bien surtida. Es cierto que los innumerables rápidos del Columbia estaban llenos de peligros fuera de lo común, y que requería el constante ejercicio de toda nuestra energía y habilidad para escapar de sus peligros. Pero ahora teníamos salud y altos espíritus para ayudarnos. Ya no teníamos que seguir trabajando, con la ropa congelada por cruzar Taurens, medio muertos de hambre, hambrientos, con la conciencia siempre presente de que cualquier dificultad y fatiga, el descanso significaba segura destrucción en las frías soledades de esas montañas desoladas. La Brigada Columbia avanzó rápidamente por el río Columbia, superando varios rápidos peligrosos y evitando los ocasionales remolinos. Hicieron paradas en los fuertes Colville, Okanagan y Walla Walla, Walla, lo que ahora es el estado de Washington, y llegó al fuerte Vancouver, la sede del Distrito de Columbia de la HBC, el 2 de diciembre de 1846. ¿Qué es Corson? Después por meses en la zona de Vancouver, hay cientos de personas corridas con los que encontraba el sur, en lo que ahora es Oregon City. El 25 de marzo de 1847 decidió dirigirse a la isla de Vancouver y, embarcándose en una canoa, remó río abajo por el Columbia. En su camino a la costa, se detuvo para hacer un boceto del monte St. Helens, cuyas laderas, según le contaban los indios locales, estaban habitadas por extrañas criaturas llamadas Skookums. Esta montaña, Kane escribió sobre el gran volcán, nunca ha sido visitada ni por blancos ni por indígenas. Los últimos afirman que está habitada por una raza de seres de una especie diferente, que son caníbales y a quienes tienen en gran temor. También dicen que había un lago en su base con un tipo de pez muy extraordinario, con una cabeza más parecida a la de un oso que a cualquier otro animal. Estas supersticiones se toman de la declaración de un hombre quien dice: fue a Saranac que se de Naves. Fue a la montaña con otro y escapó del destino de su compañero, quien fue comido por los Skookums, o espíritus malignos. Ofrecí una considerable recompensa a cualquier indio que me acompañara en su exploración, pero no encontré a ninguno lo suficientemente valiente como para aventurarse. Acompañados por guías nativos, está sentado arriba y abajo en una sucesión de ríos hasta Puget Sound.
Luego remó hacia arriba por el Sound y a través del mar de Salish hasta el Fuerte Victoria en la isla de Vancouver, donde pasaría los siguientes 2 meses dibujando a los nativos que encontraba en diversas excursiones de dibujo. Durante el transcurso de sus andanzas, Presenció varias danzas de máscaras de los Coast Salish y juegos de apuestas, así como una ceremonia de curación realizada por un chamán Nootka. Lo segundo es el epítome de un ritual terapéutico tradicional de las primeras naciones, una vez practicado por tribus en todo el continente, lo cual un sorprendente número de observadores blancos afirmaron que lograba curas perfectas. Esta ceremonia de sanación tuvo lugar a principios de mayo, cuando Kane y 4 compañeros indios Salish de la costa viajaban por las costas occidentales de la isla de Vancouver. El grupo remó hacia el sur por la costa oeste, hacia el estrecho de Juan de Fuca, durante el cual se encontraron atrapados en una tormenta terrible. Los indios a bordo, escribió Kane sobre el incidente, ahora comenzaron uno de sus cantos salvajes, que aumentó a un grito perfecto cuando una ola más grande que el resto se acercó. Esto fue acompañado de soplar y escupir contra el viento, como si estuvieran en una airada disputa con el mal espíritu de la tormenta. Fue en conjunto una escena de la más salvaje e intensa emoción. Las olas montañosas vagaban alrededor de nuestra pequeña canoa como si quisieran engullirnos en cualquier momento. El viento aullando sobre nuestras cabezas y los indios gritando lo hacían verdaderamente aterrador. Me sorprendió la destreza con la que manejaban la canoa, todos colocando sus remos del lado de barlovento cada vez que se rompía una ola, así rompiendo su fuerza y dirigiendo el rocío por encima de nuestras cabezas hacia el otro lado del barco. Durante su viaje, Kane y sus compañeros Coast Salish fueron acosados por guerreros Nootka, cuyos jefes fueron asesinados. De una manera casi hostil, exigía que Kane dibujara su retrato. El artista y sus compañeros tuvieron que pasar la noche acampados cerca del pueblo del jefe, debido a una tormenta. Esa noche, Caín presenció la mencionada ceremonia de curación chamánica, la cual describió así. Alrededor de las 10 de la noche me pasé por el pueblo, y al oír un gran ruido en una de las cabañas, entré y encontré a una anciana sosteniendo una de las chicas indias más hermosas que había visto. Estaba en estado de desnudez, sentado con las piernas cruzadas y desnudo. En medio de la habitación estaba el chamán, con un plato de madera con agua delante de él. 12 o 15 otros hombres estaban sentados alrededor de la cabaña. El objetivo era curar a la chica de una enfermedad que afectaba su costado. Tan pronto como se notó mi presencia, se hizo espacio para que pudiera sentarme. El médico que oficiaba apareció en un estado de sudoración profusa por el esfuerzo que había realizado, y pronto tomó asiento entre los demás, como si estuviera completamente agotado. Luego, un médico más joven tomó su lugar frente al cuenco, muy cerca del paciente. Quitándose la manta, empezó a cantar y a gesticular de la manera más violenta, mientras los otros marcaban el ritmo golpeando con pequeñas varillas de madera en tambores de madera huecos, cantando sin parar. Después de ejercitarse de esta manera durante aproximadamente media hora, hasta que el sudor corría por su cuerpo, se lanzó de repente sobre la joven. Agarrándose de su costado con los dientes, la sacudió por unos minutos, mientras el paciente parecía sufrir un gran dolor. Luego soltó su presa y gritó que lo había conseguido, al mismo tiempo que llevaba las manos a la boca, después de lo cual las sumergió en el agua y fingió sostener con gran dificultad la enfermedad que había extraído, por temor a que pudiera saltar y volver a su víctima. Finalmente, habiendo Dominaba obtenido... sobre ello, se giró hacia mí de una manera triunfal y sostuvo algo entre el dedo y el pulgar de cada mano que parecía ser un trozo de cartílago, donde uno de los indígenas afiló su cuchillo y lo dividió en dos. Dejar uno adentro. Y en cada mano tiró una de las piezas al agua y otra al fuego, haciendo un ruido diabólico que solo un chamán puede emitir. Después de lo cual, se levantó completamente satisfecho de sí mismo, aunque la pobre paciente a mí me pareció todo menos aliviada por el violento tratamiento que había recibido. Paul Kane dejó Fuerte Victoria el 9 de junio con un anciano indio Squally, junto con la esposa del hombre y 2 esclavos. La compañía remó a lo largo de la costa de la isla de Vancouver y a través del mar de Salish hasta Puget Sound, subsistiendo en una variedad de carnes costeras exóticas a lo largo del camino. Durante el viaje, el anciano señaló un afloramiento rocoso en medio del mar y le contó al artista la colorida leyenda de Nisqually, que pretendía explicar su origen, junto con la del delfín y su enemistad hacia las focas. El pintor regresó al fuerte Vancouver y, el 1 de julio, se unió al York Factory Express, una brigada de pieles con destino a la sede de la HBC en la bahía de Hudson. Kane acompañó al grupo por el río Columbia hasta la desembocadura del río Snake.
Allí se despidió de sus compañeros, esperando ver más de la meseta de Columbia. A lo largo de mediados de julio, él y un guía exploraron la zona circundante, visitando las cataratas de Palos, el Gran Coulee, que se decía era refugio de espíritus malignos, y una misión presbiteriana dirigida por el Dr. Marcus Whitman. Más tarde ese año, el Dr. Whitman, su esposa y 12 de sus protegidos fueron asesinados por guerreros Cayuso en lo que se conoce como la masacre de Whitman, la chispa que provocó la guerra Cayuse luchada entre la nación Cayuse y el ejército de El 22 de septiembre, Caín partió de Fuerte Colville con 6 viajeros hacia un campamento de botes en las montañas rocosas. El 4 de octubre, el grupo acampó cerca de un tramo del río Columbia, al norte del actual Revelstoke, Columbia Británica, lo que los viajeros llamaban las Dalles des Morts, o los Rápidos de los Muertos. Esta estrecha franja de río, rodeada por empinadas paredes, fue el lugar de 2 tragedias. La mayor de ellas evoca la leyenda del Wendigo y puede aprender de los viajeros del Grand Portage. Hace unos 25 o 30 años, Cain escribió Mundo, refiriéndose a un evento que ocurrió en 1817. Un iroqués, un mestizo y un franco-canadiense, encargados de un bote, tuvieron que descender este terrible rapid. Con miedo de enfrentarlo, sujetaron la línea larga a la proa y, estando ellos en la orilla, intentaron bajarla gradualmente con ella a través del torrente espumoso. El bote dio un viraje y pasó por fuera de una roca, y todos sus esfuerzos para regresarla o alcanzar la roca ellos mismos a través de la marea hirviente fueron en vano. La cuerda, al rozar contra el filo agudo de la roca, pronto se rompió. Se rompió y ella se desplomó entre los remolinos giratorios y se destrozó con todas sus provisiones a bordo. Luego continuaron a pie por las orillas escarpadas y difíciles del río, sin comida, armas ni munición, para protegerse del clima inclemente. Por la noche, acampaban en un estado tembloroso y famélico, no habiendo podido superar más de 3 millas de los obstáculos que obstruían su paso a cada paso a lo largo de las orillas. Al día siguiente continuaron sin más éxito. Bien sabían que si construían una balsa, no sobreviviría ni una hora en esta parte del río Columbia, debido a la rápida sucesión de rápidos que aquí obstaculizan la navegación. En esta condición de hambre, continuaron su lento progreso hasta el tercer día, cuando el mestizo, temiendo que sus compañeros lo mataran para alimentarse, abandonó el nido, y nunca más se supo de él, llamando, con toda probabilidad, presa de los lobos. Los otros 2 se acostaron, y el Iroquois, aprovechando la oportunidad, se levantó por la noche y mató a su compañero golpeándole la cabeza con un palo, y se puso a trabajar de manera metódica, después de saciar su hambre voraz con una porción del cuerpo. Cortar el resto en rodajas finas y secarlas al sol, siguiendo el método de preparación de la carne de búfalo. El iroqués pasa 3 días preparando su horrendo alimento. Cuando estuvieron suficientemente secos, metió las tiras de carne en una mochila y continuó por la orilla del río hacia la cabecera del lago Upper Arrow. Allí hizo una balsa, ocultó su paquete de carne bajo trozos de corteza de pino y remó por el lago. No había avanzado mucho. Ken continuó. Antes de encontrarse con una canoa, que había sido enviada desde uno de los fuertes río abajo en el río Spokane en busca de ellos, debido a su larga ausencia. Los recién llegados preguntaron inmediatamente qué había pasado con sus 2 compañeros. Él respondió que lo habían abandonado, dando al mismo tiempo una explicación sobre la pérdida del bote. Los llevaron a bordo de su canoa, y uno de los hombres, al ver la corteza en la balsa, y con deseos de conseguirla, para colocarla debajo de él en la canoa, los iroqueses se alejaron en la balsa, con evidentes signos de confusión, sobre la cual un hombre, que había notado su vergüenza, remó hacia ella, y al levantar la corteza, descubrió la carne seca debajo de ella, entre la cual había un pie humano. Le preguntaron cómo había obtenido la carne seca, y respondió que había matado a un lobo que cruzaba el río nadando. El pie con carne fue depositado ligeramente en una bolsa, perteneciente a uno de los hombres, pero no sin que el acto fuera percibido por el asesino, quien, mientras dormían por la noche, lanzaron la bolsa y su contenido al río. Sin aparentar notar su pérdida, continuaron hacia Fort Spokane y lo entregaron a Mr. McMullen, la persona a cargo, detallando los detalles. El indio fue enviado poco después a un puesto lejano para deshacerse de él, ya que ningún viajante querría asociarse con alguien conocido por haber comido carne humana. Anteriormente había viajado varios cientos de millas con el hijo de este mismo hombre, quien siempre se comportó bien, aunque ciertamente había algo repulsivo en su apariencia, lo que me habría hecho no querer tenerlo como compañero en una situación como la descrita anteriormente.
Kane y los Voyageurs navegaron con éxito el Dal de Moore y continuaron por el Columbia, llegando al gabinete Bowdoin el 10 de octubre. En 29 de octubre, dieron la bienvenida y reabastecieron al Columbia Express en dirección oeste, cargados con su carga de pieles para los rusos, antes de tomar alrededor de 60 caballos de sus manos y emprender el viaje hacia el este a caballo. Lucharon para cruzar el paso a Tabasca, avanzando a través de nieve profunda y soportando un frío intenso, lo que congeló el mercurio en sus termómetros y transformó la larga barba roja de Kane en una masa sólida de hielo. Se detuvieron a descansar en la casa Jasper y continuaron hacia el este por el río Athabasca con raquetas de nieve. Llegaron al fuerte Assiniboine el 29 de noviembre, después de un arduo recorrido a través de los bosques. Estirarse sobre el hielo, durante el Cayó cual a través del Cain hielo lanzó del el lago tiempo, Jasper. se destrozó los pies en jirones sobre las cuerdas congeladas de sus raquetas de nieve y desarrolló una inflamación agonizante de las piernas inferiores, la cual a menudo aflige a los principiantes en raquetas de nieve, que los Voyageurs llamaban mal de raquette o el mal del raquetón. Los viajeros continuaron hacia el fuerte Edmonton, donde Kane pasó la mayor parte del invierno dibujando a los indios Cree, Assiniboine, Sarcee, Gros Ventre y Blackfoot, quien vino al fuerte para vender carne de búfalo seca y grasa de bisonte procesada. Las mujeres indias y mestizas del fuerte procesaban estos ingredientes en enormes cantidades de pemmican, un alimento básico denso, imperecedero y nutritivo de la frontera canadiense, que luego se distribuyó a otras fuerzas del para HPC. usar en el camino. Durante su tiempo en el río North Saskatchewan, Kane visitó tanto el fuerte Pitt del este como la casa de la montaña rocosa del oeste. Dibujó una ceremonia de tallo de pipa Cree realizada por un jefe para que hacer la guerra esperaba en el Bronx. pies negros y ayudó a un cazador metis a realizar un antiguo una... truco de caza ingenioso, el Aunque cual no es particularmente misterioso, puede merecer un lugar en este texto. En este particular, Kane acompañó al único cuidador de caballos de Fort Edmonton, un viejo metis, Un guerrero llamado Frank caza de búfalos, durante la cual Lucy era mostró un a viejo Kate truco de caza indio llamado hacer un ternero. Después de encontrar una manada de búfalos, Lucy se vistió con una piel de búfalo, mientras que Kane se puso una piel de lobo. Lucía se agachó en la nieve, miró alrededor y bramó como un ternero de búfalo. Cuando los metis captaron la atención del rebaño, Kane derribó a uno, momento en el cual Lucy bramó con más fuerza. Aparentemente convencidos de que uno de sus jóvenes está siendo atacado por un lobo de la pradera, la manada acude en ayuda de Lucy. Cuando los búfalos estaban al alcance de los mosquetes, los cazadores se levantaron y dispararon, matando a 2 vacas y haciendo que el resto huyera. Kane continuó su viaje hacia el este en el verano temprano de 1848, casi convirtiéndose en testigo accidental de una batalla entre los pies negros y los Cree, luchada justo fuera del fuerte Carleton. La batalla ocurrió el 5 de junio, y las noticias del acontecimiento llegaron a Fort Carleton al día siguiente. Según Kane, los Cree se habían reunido para formar un gran grupo de guerra propio, a unos 22 kilómetros del fuerte. Realizaron una danza de la medicina alrededor de un poste alto, del cual colgaron sus paquetes de medicina. Tras la ceremonia, partieron en busca de los Blackfoot. Poco después de su partida, los Blackfoot descubrieron la poza medicinal de los Cree. Uno de los valientes, Blackfoot, decidió subir al poste para quitar los paquetes de medicina en su cima, y al hacerlo, divisó a la partida de guerra, Cree, a lo lejos. Mientras los guerreros pies negros avanzaban hacia sus enemigos, fueron avistados por un explorador Cree que subestimó su número. Los valientes Cree se apresuraron a encontrarse con sus enemigos, seguros de una fácil victoria. Solo se dieron cuenta de su error cuando se enfrentaron en combate cuerpo a cuerpo con una vanguardia Blackfoot. Acto seguido, huyeron por sus vidas, dejando atrás sus tipis mientras corrían por la pradera. El único guerrero Cree que se negó a abandonar el campo se llamaba Potos el Jefe, quien cabalgó a través de las filas de los Blackfoot y derribó a muchos valientes con su maza, blandiendo su arma con tenacidad toruna mientras era acribillado con flechas y balas de mosquete. Con los Blackfoot pisándole los talones, su caballo finalmente llevó su cuerpo destrozado de vuelta al campamento abandonado de los Cree, donde 2 ancianos guerreros Cree, vestidos con sus mejores galas, habían permanecido para enfrentar su final. Kane y sus compañeros de viaje procedieron río abajo hacia la casa Cumberland y más allá hacia La Paz. En ese puesto de comercio norteño, los viajeros se encontraron con el cirujano naval Sir John Richardson y el cirujano arcadiano Dr. John Ray, que se estaban preparando para lanzar una expedición al río Mackenzie en busca del desafortunado explorador ártico Sir John Franklin y su tripulación, quien había desaparecido mientras buscaba el legendario Paso del Noroeste. El 17 de junio, después de grabar en Grand Rapids, Episodios. La compañía Canaan llegó a Norwayos, en el extremo norte del lago Winnipeg, donde Sir George Simpson y otros oficiales de alto rango del HPC se reunieron para una reunión anual.
Durante su estancia posterior en la casa de Noruega, Kane se reunió con un anciano inuit de la bahía de Hudson, llamado Jefe Espiritual, quien se suponía que tenía 110 años, con quien compartió una canoa durante su viaje al oeste. Según una historia que Kane escuchó durante sus viajes, que quizás merece ser incluido en este texto, el Jefe Espíritu solo tenía un hijo, cuya madre murió poco después de dar a luz. Para calmar al bebé llorón recién privado de la leche de su madre, el Jefe Espíritu permitió que su hijo mamara de su propio pezón. Milagrosamente, los hombres inuit comenzaron a lactar y lograron O reproducirse. criar a su hijo completamente por su cuenta. El 24 de julio, Kane se unió al Major Donald Mackenzie, un antiguo empleado de la HBC y veterano de las guerras napoleónicas, que no se debe confundir con su contemporáneo homónimo, que fue gobernador de la colonia del Río Rojo, y una compañía de indios y viajeros. La compañía remó por el lago Winnipeg, sobreviviendo un feroz vendaval y subsistiendo de mofeta y palomas en el camino. El 28 de julio, mientras esperaban una tormenta en las orillas del lago Winnipeg, los compañeros indígenas de Kane decidieron construir una jonglería o cabaña de medicina, una especie de gabinete espiritual por el cual los curanderos nativos pretendían comunicarse tanto con espíritus humanos como no humanos, con el propósito de adquirir de conocimientos ocultos. Para construir la tienda, los nativos clavaron de 10 a 12 postes en el suelo, formando un cilindro de aproximadamente 2,7 metros de altura y 0,9 metros de diámetro. Una vez hecho esto, cubrieron la estructura con una lona de barco, dejando una pequeña apertura en la parte superior. Después del anochecer, el chamán de la banda entró en esta tienda y comenzó a agitar su sonaja y cantar varias invocaciones. A medida que esta cacofonía aumentaba en intensidad, la tienda, según contaron los indios a Kane, comenzó a temblar por sí sola, movida por el poder de los espíritus que entraban en ella. Aunque Caín no presenció el inicio de la ceremonia, se encontró incapaz de dormir debido al ruido que hacía el chamán, y envolviéndose en una manta, se adentró en el bosque para presenciar los eventos. Tan pronto como lo hice, él escribió, las invocaciones cesaron de inmediato, y el intérprete exclamó que había un hombre blanco presente. ¿Cómo descubrió este hecho? Me es imposible adivinar, ya que estaba completamente oscuro en ese momento, y estaba encerrado en la tienda estrecha, sin ninguna apertura visible por donde pudiera verme. Ni siquiera había suficiente luz para distinguir una persona de otra. El mayor, quien junto con muchas otras personas inteligentes, es un firme creyente en su medicina, me contaron que una vez un canadiense tuvo la temeridad de asomarse bajo la cubierta que encerraba la jungla, pero se asustó tanto que nunca se recuperó del todo. Nunca pudo ser convencido de contar lo que le había horrorizado tanto. Después de aproximadamente 2 horas de sacudir y cantar, el chamán informó a su congregación que los espíritus le habían mostrado una visión de 5 barcos con viento en sus velas. Una señal segura de que la compañía pronto estaría en movimiento nuevamente. Satisfechos, varios espectadores comenzaron a hacerle preguntas al chamán sobre el estado de miembros enfermos de sus familias en casa. Cada vez lanzaba un regalo propiciatorio de tabaco dentro de la tienda de sacudidas, a través de la abertura en su parte superior. Cada pregunta era seguida por un torbellino de sacudidas y sonajeros. Después de lo cual, el chamán describió con vívidos detalles lo que el miembro de la familia en cuestión estaba haciendo en ese mismo momento, como si hubiera visto al indio con sus propios ojos. Después de un tiempo, Caín decidió hacer una pregunta propia, donando una doble porción de tabaco, lo que resultó en el doble de ruido. Él preguntó por el destino de algunos de los objetos curiosos que había adquirido a lo largo de su viaje, a los cuales había tenido que confiar a un mensajero. Estos recuerdos incluían Cabeza de trofeo de un búfalo extremadamente resistente que mató fuera del fuerte Edmonton, al que le tomó 16 balas derribar. Un collar de garra de oso que le fue dado por un jefe Assiniboine, el cual lo había llevado alrededor de su cuello por 23 años, y el cráneo de un hombre de cabeza plana. lo había robado de un cementerio. El hombre de medicina respondió que había visto el equipaje de Kane, guardado en un punto arenoso a 2 días de viaje hacia el norte, en un lugar donde el mensajero acababa de acampar. Sin embargo, singular puede parecer la coincidencia, escribió Caín. Es un hecho que al día siguiente tuvimos un viento favorable, por el cual el hombre de la medicina, por supuesto, se llevó todo el crédito. Y es igualmente cierto que las canoas con mi equipaje estaban en el punto arenoso el día mencionado, porque pregunté especialmente por ellas cuando se acercaron a nosotros. El 30 de julio, Caín y sus compañeros de viaje llegaron al fuerte, donde un gran número de indios salto había venido a cosechar arroz salvaje. Kane se quedó en el fuerte durante 4 días antes de dirigirse hacia arriba por el río Winnipeg, con una nueva tripulación compuesta por 7 indígenas, 2 canadienses franceses y un orcadense. Él y sus compañeros rastrearon, remaron y portearon su camino río arriba, trabajando bajo el sol abrasador del verano en medio de una nube interminable de mosquitos.
Continuaron hacia el sureste a través del lago de los bosques y remontaron el río Rainy. En Fort Francis, un Puesto de viejo comercio de amigo. pieles que pasó de ser francés a la NWC y luego a la HBC, ubicado en la confluencia del río Rainy y el lago Rainy, que fue renombrado en honor a la esposa de Sir George Simpson, Cain abordó una canoa mensajera cargada con cartas destinadas al Sheen. El grupo remó y cargó su camino a través de la selva del llamado noroeste. Lo hizo deteniéndose para admirar las cataratas Cacabeca, que, en opinión de Cain, superaban con creces a las de Niagara en belleza y efecto pintoresco. Los viajeros continuaron hacia Fort William y cruzaron el lago superior, deteniéndose un día en Michipicaten y llegaron a Sault Ste. Marie el 1 de octubre. Aquí, Cain escribió: "Considero que mis viajes por la India terminan, ya que el resto de mi viaje de regreso a Toronto se realizó a bordo de barcos de vapor, y la mayor dificultad que tuve que enfrentar fue la dificultad que encontré al tratar de dormir en una cama civilizada.